Es probable que en este momento tengas células cancerosas en tu cuerpo sin que eso signifique una condena letal. El problema real no es que existan estas células, es su cronómetro interno. Si pudiéramos hacer que ese reloj fuese lo suficientemente lento, perderían todo su poder. Soy Cintia Reyes y hoy vamos a analizar evidencia científica que trata de responder si de hecho tenemos algún nivel de control sobre esa velocidad de reproducción tumoral. Sabemos que nuestro cuerpo se renueva todo el tiempo. Siendo estrictos, una buena parte de tu cuerpo hoy está compuesto por células totalmente distintas de las que te conformaban hace unos 10 años. Nuestras células se reemplazan constantemente. Para que esto suceda, el ADN tiene que copiarse una y otra vez. Pero copiar millones de veces textos con millones de letras sin errores es casi imposible. No todos los errores son problemáticos y cuando lo son, tenemos un par de sistemas de seguridad. Digamos que las células tienen interruptores de autodestrucción para cuando algo sale de la norma. A esto se le llama apoptosis. Significa que la célula se apaga sola si es innecesaria o anormal. Este proceso, sin embargo, no es infalible. A veces los propios errores en el proceso de copiado fastidian el sistema de seguridad. Entonces entra un segundo control, el sistema inmunológico, que procura deshacerse de las células anómalas que no se suprimen solas. Tenemos entonces un juego de probabilidades. La probabilidad de que haya un error en el copiado, la probabilidad de que una célula anómala no se destruya y la probabilidad de que el sistema inmunológico tampoco identifique el problema y lo resuelva. Pero aquí entra una idea clave. Una célula cancerosa sola no mata a nadie, ni 2 ni 4. El problema aparece cuando se reproduce replicándose suficientes veces. Las células se duplican de 2 en 2. Pasamos de 1 a 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Cuando este proceso sucede unas 30 veces sin que nada las detenga, encontramos unas 1.000 millones de células reproducidas. Si hablamos de un tumor en la mama, 1.000 millones de células tumorales juntas miden quizás 1 centímetro cuadrado, que ya es detectable en la mamografía. La siguiente pieza clave en el rompecabezas es la velocidad con la que pasemos de 1 a 1.000 millones de células o de 1.000 millones a una invasión de tal proporción que comprometa nuestra vida. En la literatura científica encontramos que distintos tipos de cáncer tienen velocidades de crecimiento diferentes. Imagina 2 relojes que comienzan a tomar el tiempo de manera simultánea. Uno avanza a paso de tortuga y el otro a la velocidad de la liebre. En este caso, uno representa el tumor prostático y el otro el testicular. Uno de los dos tiene más probabilidad de acabar con tu vida que el otro. El tumor prostático es de los que crecen con una velocidad menor. Duplica la cantidad de células involucradas y su tamaño en ciclos que van de 300 a 2400 días. Es decir, para pasar de que quizás no se perciba gran cosa en el ciclo 29 a que aparezca una masa de 1 centímetro de longitud, pueden pasar entre casi 1 año y 6, y otro periodo igual para que esta masa se duplique. Si un tumor debe pasar 30 ciclos antes de llegar a ser perceptible, en algunos casos podrían pasar muchos años antes de que nadie lo note o de que dé algún problema. En el otro extremo, el tumor testicular se estima que duplica su tamaño cada 10 a 30 días. En alrededor de un mes se puede pasar de no hay nada perceptible a oye, ahí hay algo raro. Potencialmente los 30 ciclos para pasar del primer error de copiado a un tumor de 1 centímetro podrían transcurrir en menos de 3 años. No todos los tumores acaban con nosotros. Para este análisis se trabajó con datos de más de 1.600.000 pacientes con 44 tipos distintos de cáncer. Con esos datos se estima que el cáncer de ovario podría tardar más de 44 años en desarrollarse para cuando se diagnostica, significando entonces que su desarrollo inició en promedio a los 17 años de edad. Lo voy a decir de otro modo: una persona que recibe este diagnóstico a sus 60 y tantos años ha tenido cáncer quizás más de 2/3 partes de su vida
sin saberlo. Claramente, el día del diagnóstico no es cuando inició todo el proceso, pero más importante, muchas personas podrían vivir largas vidas con tumores en crecimiento tan lento que nunca les causen problemas. Hay estudios de autopsias que apuntan justamente a esto último. Este es un artículo bastante antiguo en el que se detallan los hallazgos de 110 autopsias de mujeres danesas entre 20 y 54 años de edad al fallecer. Estas mujeres no fueron elegidas por algún criterio de salud específico relacionado con el cáncer. Lo que a mí me sorprendió fue que en el rango de edad de quienes tenían entre 40 y 49 años, más de un tercio de ellas ya mostraban lesiones de tipo canceroso en sus mamas, aunque en ninguno de esos casos hubiera sido esa enfermedad la causa de su muerte. Y no sé tú, pero como alguien a quien le aparecen muchas anomalías en sus mamografías, ese dato sí me preocupó un poco. Sin embargo, de acuerdo con datos del 2020 en Estados Unidos, en ese mismo rango de edad, la mortalidad por cáncer de mama es menor al 1%. No estoy diciendo que el cáncer sea inofensivo o que no sea importante su detección. Estoy diciendo que la peligrosidad depende de cómo se comporte este cáncer. Este otro es un análisis con datos de más de 29,000 autopsias en sujetos de entre 20 y 90 años de edad al fallecer, donde alrededor del 21% de ellos tenían cáncer de próstata, pero tampoco en este caso fue esa su causa de muerte. De hecho, la presencia del tumor en ellos era típicamente de alrededor de medio centímetro cúbico. Ok, resulta que hay mucha gente que muere con cáncer y no de cáncer. De hecho, la mayoría de los casos que estoy citando probablemente ni siquiera se enteraron que tenían un tumor. Ahora que sé eso, ¿qué hago con esta información? Una pista nos la dieron en Japón gracias a este otro estudio. Resulta que en la década de 1950, aparentemente la mortalidad del cáncer de próstata era unas 40 veces más grande en Estados Unidos que en Japón. Pero algo pasó en el camino porque en el 2016 esa diferencia se había reducido de 40 a solo 2. Lo que proponen los autores es que esa disminución drástica en la mortalidad sugiere, para empezar, que la incidencia de la enfermedad no era una cuestión genética y en cambio que lo que visiblemente cambió en estas décadas fue la dieta de los japoneses. Se estima que en los 50s el consumo de proteína en Japón era principalmente de origen vegetal, con un poco de pescado y una alta ingesta de productos de soya y té verde. Poco a poco, la dieta japonesa se ha ido contagiando del modelo occidental o americano de alimentación, que es mucho más rico en carne y grasa animal y pobre en frutos y vegetales. En otros videos hemos platicado ampliamente sobre análisis que sugieren precisamente que ciertas dietas como la mediterránea parecen estar asociadas con una menor incidencia de cáncer. En otros videos hemos platicado sobre cómo, por ejemplo, la ingesta del café parece asociarse con una menor incidencia de cáncer de hígado. Lo que estoy diciendo es que una posible explicación detrás de esto es que ciertos alimentos y estilos de vida, quizás más que anticipar o evitar la aparición de estas células, lo que podría estar haciendo es modular o influir un poco en la velocidad de su reproducción. Si pudiéramos ralentizar tanto la progresión del cáncer que le tomara 200 años hacernos daño, quizás ya no sería problemático. Hay estudios como este que esta es una de las líneas que parecen sugerir. Uno de los signos que caracteriza la presencia del cáncer es una inflamación crónica que parece favorecer el crecimiento tumoral. Ácidos grasos omega 3 y los famosos antioxidantes se considera que tienen efectos antiinflamatorios. En contraste, carbohidratos refinados, grasas saturadas y las aminas heterocíclicas de la carne carbonizada promueven la inflamación, lo que potencialmente podría favorecer el crecimiento tumoral. En el 2006 se publicó un estudio muy citado y referido como el efecto Ornish por el apellido de su autor principal. Se trata de un ensayo controlado aleatorizado donde los participantes eran hombres en etapa temprana de cáncer de próstata que habían decidido no iniciar tratamiento. Estas personas fueron divididas en dos grupos, uno que no hizo nada especial, que sería tomado como referencia, y el otro en el que se adoptó una dieta basada en plantas y técnicas de reducción del estrés. Se identificó que en este último grupo se experimentó una disminución en los niveles de un marcador de la actividad tumoral en comparación con el grupo que no hizo nada en especial. Estos estudios lo que sugieren es que inflamación, metabolismo, estrés podrían influir en cierta medida en la velocidad de reproducción tumoral, aunque
Esta claramente depende en primer lugar del tipo de tumor. No estoy diciendo que haya un alimento que sea una solución mágica. Y ojo, tampoco estoy diciendo que se haya identificado una alternativa al tratamiento médico. Aunque por cierto, sí hay investigaciones realizadas con algunos tratamientos novedosos que sugieren que el tipo de dieta y estilo de vida influyen y mejoran su efectividad. El cáncer no es una cosa binaria, existe y muero o no existe y vivo. Es posible que en este momento haya células en tu cuerpo replicándose con errores, pero eso no es lo aterrador. Lo preocupante sería que crezcan sin freno. Hoy no es un día para entrar en pánico, es un día para inclinar las probabilidades un poco a tu favor con cada una de tus decisiones cotidianas. Si este video te ha cambiado un poco la perspectiva, suscríbete y comparte. Te invito también a ver este video donde analizamos precisamente diversas ideas o estrategias que se consideran que podrían reducir el riesgo de cáncer como una enfermedad desarrollada. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.